¿Cuáles fueron algunos síntomas de salud pequeños o extraños que eran más graves? Hace poco más de 4 meses comencé a sentirme muy extraño en el trabajo. ¿Cómo? ¿Conoces esos viejos programas de televisión donde entrarían en una secuencia de sueños y todo estaba confundido y desconocido? Eso. Estaba caminando y hablando, pero no al 100% presente. Me hizo asustarse, así que fui a la oficina de un compañero de trabajo, me senté e intenté explicar lo que estaba sintiendo. Después de un momento, preguntó de entonces, ¿quieres ir a atención urgente? Había pasado por un ataque cardíaco, así que dije que sí. Llegaron al cuidado urgente poco tiempo después, tomaron mi presión arterial y dijeron que había 2 salas de emergencia cerca, ¿y a cuál quería ir? No sí, sino cuál. El diagnóstico fue hipertensión maligna. Terminé en la UCI durante un par de días, y he estado en una tonelada de medicamentos BP desde entonces. El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la tarde. Si hubiera sucedido a las 4 de la mañana, con nadie alrededor para llevarme al hospital, podría estar mucho más muerto en este momento. Eso suena bastante intenso. No es fácil lidiar con esas situaciones. A veces, no te das cuenta de lo mal que estás hasta que alguien más lo nota. Es bueno que tu compañero actuara rápido. La hipertensión puede ser seria y, en tu caso, podría haber tenido consecuencias peores. Es curioso cómo la vida puede cambiar en un instante. Ahora, tener que tomar medicación es algo a lo que uno se tiene que adaptar. Depresión mayor. Y ansiedad. Siempre necesito dormir. Mis emociones eran bastante extremas. Resulta que era extremadamente anémico. 200 miligramos de hierro todos los días durante 2 meses. No me di cuenta de que la anemia puede parecer depresión. Me sentí como una nueva persona una vez que me trataron. Editar, quería señalar que ya que esto está recuperando mucho, no tengo periodos pesados. Mis periodos son bastante normales y ligeros. Las mujeres que tienen ciclos pesados o anormales pueden ver mucha deficiencia de hierro. Debido a eso no pensamos en verificar hasta que le rogué a mi médico un panel de sangre. Tenía niveles de ferritina en un 3, proteína que se une al hierro, y un hematócrito de 25. Estaba en un modo de apagado malo. Es curioso. Pronto tengo una cita médica, ya que no he podido descansar bien en los últimos 6 meses. Tengo pensamientos confusos, ansiedad intensa, cambios de humor drásticos, empezando con risas y bailes, y luego cayendo en un profundo vacío emocional, mareos y zumbidos en los oídos. Tal vez debería preguntar sobre la posibilidad de anemia. Fui al cuidado urgente con dolor de garganta /cuello y dolor de cabeza. Me dijeron que tenía estreptococos sin hacer una prueba. 9 horas más tarde estaba en la sala de emergencias con fiebre muy alta, no podía mover mi cuello, y el peor dolor de cabeza /dolor que he experimentado en mi vida. Fue ingresado en el hospital durante más de una semana con meningitis bacteriana. Es bastante descuidado por parte del médico, ya que un dolor de garganta común no debería provocar molestias en el cuello. ¿Te has puesto las vacunas contra el meningococo antes de esto? No tengo idea de tu edad, pero en mi escuela secundaria era obligatorio a principios de los años 2000. Pensé que tenía un caso de ojo rosa. Fui al Dr. Godmans para ello. No se aclaró. Una semana de acostarse básicamente en una habitación oscura más tarde se extendió al otro ojo. Fue a la sala de emergencias. Resultó ser una infección ocular viral. Lo cual es inusual hasta el norte como yo vivo. Resulta que mi sistema inmune debilitado, de perder la mayor parte de un dedo unas semanas antes, permitió que el virus me atrapara. Tuve que conseguir yodo en mis globos oculares varias veces. 1/10. No se repetiría. Eso suena incómodo. Tener una infección ocular no es nada fácil, y menos si se extiende. Me imagino que estar en una habitación oscura no ayuda mucho. Tener un sistema inmunológico débil por cualquier cosa puede complicar las cosas. Y lo de poner yodo en los ojos, definitivamente suena doloroso. Espero que te recuperes bien. Hace un par de años, tuve una infección más allá de mis amígdalas en mi garganta. No lo sabía, pero no pude superar nada, ya sea líquido o sólido. Realmente no estaba demasiado preocupado, fue una gran molestia para mí. Cuando llegué a la sala de emergencias, la segunda, eso sí, lo removieron quirúrgicamente. Después de que hubiera durado más, otra hora más o menos, o lo había empujado bien, justo en un mal sentido, habría aparecido y el líquido interior probablemente me habría matado. Eso suena bastante intenso. Ya sabes, a veces la gente ignora problemas de salud que pueden ser graves.
Lo bueno es que finalmente fuiste al médico y resolvieron la situación a tiempo. Es curioso cómo algo tan simple como un dolor de garganta puede transformarse en un problema serio. Me alegra que estés bien ahora. Me desperté una noche con dolor de estómago retorcido. Pensé que era gas o algo así y pasaría si lo diera dormido. Me desperté cada 15 minutos más o menos con una sensación aún peor en el estómago. Afortunadamente, estaba visitando a mis padres y mi papá tiene un sueño muy ligero, por lo que me vio caminar con un dolor obvio. Le dije que tenía dolor de estómago y no se sentía normal. Me convenció de ir al hospital, pero yo era reacio porque teníamos boletos para el juego de los Bills ese día. El dolor seguía empeorando y peor, así que cedí y dejé que me llevaran al hospital. Cuando llegamos allí, el dolor era tan malo que estaba llorando, así que finalmente me dieron morfina. Tomó un par de horas y una resonancia magnética, pero finalmente entró el médico y dijo que tenía apendicitis. En este punto, estaba bastante inflamado y podría explotar pronto, por lo que iban a tener que eliminarlo. Ahora no había forma de que estaba llegando al juego de Bills. La cirugía salió bien y me dieron de alta al día siguiente. Tomó un par de semanas de recuperación y todavía estoy bastante salado de que mi propio apéndice haya intentado sacarme. En general, tengo mucha suerte de que mis padres estuvieron allí para convencerme de que fuera al hospital porque, si no es mi propia terquedad, probablemente me habría matado. Esa historia suena dura. No es fácil lidiar con ese tipo de dolor, especialmente cuando tienes planes. A veces, ignoramos las señales de nuestro cuerpo. Me recuerda a un amigo que también se negó a ir al médico hasta que fue demasiado tarde. Al final, le costó semanas de recuperación. Es bueno tener a alguien que te empuje a hacer lo correcto, aunque no te guste. Es fácil ser terco en esos momentos. Mi oído se sentía ligeramente dolorido por dentro, así que fui a un paseo en la clínica. El médico dijo que posiblemente había una infección de oído leve y me dio algunos antibióticos. A la mañana siguiente, parte de mi boca se sintió hormigueando mientras me cepillaba los dientes y, dentro de la hora, la mitad de mi cara empezaba a entumecerse. Estaba nervioso de estar reaccionando a los antibióticos, así que fui a otro paseo en la clínica. Resultó ser la parálisis de Bell porque llegué allí lo suficientemente temprano y obtuve más medicina. Solo duró 16 días. Definitivamente aterrador, no tiene movimiento en la mitad de la cara sin garantía de que regrese. Hace algunos años, experimenté un episodio de parálisis facial. Aquella mañana, al intentar cepillarme los dientes, el agua no salió como se esperaba, en lugar de escupir hacia el lavabo, ese líquido se desbordó por un lado de la boca. Sin duda, eso me despertó de inmediato. Me desmayé hace unos años cuando recibí donas después de que un diente se dividió en dos, ni siquiera sé cómo. Me desperté un minuto después y fuimos al hospital, no obtuve ninguna dona. 6 horas de pruebas más tarde, descubrí que tengo una malformación cavernosa, vasos sanguíneos malformados. Si me golpean en la cabeza lo suficientemente fuerte o incluso cuelgo mi cuerpo lo suficiente, levantamiento de pesos, podría explotar y causar daño cerebral severo o muerte a través del sangrado externo. Hoy en día, solo tengo que obtener una resonancia magnética cada 2 a 5 años para un chequeo sobre cómo está. En realidad podría comenzar a sangrar en cualquier momento. Tiempos divertidos. Eso suena bastante serio. A veces, cosas así pasan de la manera más inesperada. Recuerdo que un amigo se desmayó por el calor en una fiesta. Fue un buen susto. Afortunadamente, solo fue el calor y nada grave. Lo de los chequeos regulares parece una buena idea, al menos te mantiene al tanto. Espero que todo siga bien contigo. Esos episodios siempre dejan una enseñanza sobre cuidar de nosotros mismos. Durante toda mi vida, ha sido difícil quedarse dormido a tiempo. Realmente no podría quedarme dormido hasta las 3 o 4 de la madrugada. Simplemente no se cansé. No importaba a qué hora me levanté. Y levantarse fue duro. Como golpear la voz 13 veces y no recordarlo, lo hice. Llegaba constantemente tarde al trabajo. Finalmente hice un estudio para dormir porque un reclamo de compensación de trabajadores lo exigió. Resulta que tengo un síndrome de fase de sueño retardado severo. Me despiden permanentemente del deber del jurado. Es estragos en mi educación y opciones de carrera, porque estoy limitado a los segundos de tiempo de turno, hace que sea difícil ir a clases tempranas, exámenes, capacitación, pasantías, reuniones, cheques de hoteles, vuelos, etc. A mí me pasa algo similar con el sueño. Siempre me he acostado tarde y despertarme temprano es un verdadero desafío. He probado de todo, desde desactivar el teléfono hasta tomar té de hierbas. Pero llegar tarde al trabajo es casi una rutina. Al final,
Solo tengo que aceptar que mi reloj biológico no sigue las reglas. Es frustrante, pero ya me he acostumbrado. Solo trato de hacer lo mejor que puedo. Tenía un pequeño dolor de cabeza que simplemente no desaparecería. Lentamente empeoró cada vez más en el transcurso de aproximadamente una semana, y para cuando terminé la comprobar, me resultaba doloroso mirar las fuentes de luz. Afortunadamente, no era meningitis o encefalitis, pero tenía una infección sinusal grave y una deficiencia de potasio, y si no hubiera entrado en ese chequeo podría haber habido algún daño grave. La moraleja de la historia, si algo es persistente, ya sea una tos, dolor de cabeza, picazón, lo que sea, lo revise. Probablemente no sea nada, pero no quieres dejar que se salga de control si es algo. Tuve un amigo que ignoró un dolor de cabeza constante. Pensó que era solo estrés, pero con el tiempo empeoró. Cuando decidió ir al médico, resultó tener una infección sinusal grave. Aprendió que es mejor no dejar pasar esas cosas. Si algo persiste, hay que chequearlo. No siempre es grave, pero a veces puede serlo. Así que, si sientes que algo no está bien, es mejor actuar. Pensé que tenía un fusible corto, ya que generalmente era una persona tranquila que no hizo nada más que videojuego. Resulta que fue el TEP del trauma infantil. Básicamente, toda la nueva información se procesa a través de la parte del miedo de nuestro cerebro primero, lo que causa el fusible corto. Mi constante videojuegos era la adicción a escapar de tener lo que piensa en las cosas. Post-terapia, era como si tuviera que explorar quién era de nuevo. Cambió mi vida y continúa haciéndolo. ¿Qué te llevó a buscar ayuda profesional en lugar de seguir aceptando tu carácter explosivo y el juego constante como algo normal en tu vida? ¿Conoces esa sensación cuando sientes que necesitas hacer una articulación o algo así? Como cuando enderezas tu espalda para escucharlo. Bueno, tuve eso en mi cadera. Estaba tratando de hacerlo pasar por una semana, sin suerte. Seguí intentándolo, pero pensé que lo estaba haciendo mal porque mi rango de movimiento sobre mi izquierda hip seguía cada vez más pequeño. Finalmente fui a la sala de emergencias porque no pude mover mi pierna izquierda en absoluto junto a la cadera, y fue doloroso solo acostarse para dormir. Entonces, de todos modos, era artritis séptica. Sé lo que significa séptico. También comprendo el significado de artritis. Ahora que he buscado en internet sobre la artritis séptica, está entre las primeras cosas que definitivamente no deseo experimentar. Estaba teniendo un control de salud normal, y mi presión arterial era inusualmente más alta de lo que debería haber sido, adivinemos como altos 90 en más de 120. Me pidieron que volviera al día siguiente para comprobarlo nuevamente. Mi BP fue 183/140. El número ideal es 120/80. Pasé 6 horas en la sala de emergencias con médicos bajando lentamente mi PA. Físicamente estoy sano, y también mi corazón. Estaba increíblemente estresado mentalmente de que estaba empujando a mi cuerpo a la sobremarcha. Es curioso cómo a veces el cuerpo reacciona al estrés. Una vez, un amigo tuvo un episodio similar. Estaba en un examen de estrés por trabajo, y su presión arterial subió mucho. Pasó horas en la clínica, y al final resultó que solo era la ansiedad. Aprendió a manejar mejor su estrés después de eso. A veces, lo más importante es cuidar nuestra salud mental. Hace un tiempo, comencé a tener visiones de túnel. No fue un gran problema, pero fue un poco molesto. Ya uso anteojos, así que programé una cita con mi ojo médico. Entonces mi ojo médico recibió un disparo por un ex enojado. Así que fui a ver a un nuevo ojo médico, y él dijo que podría tener cerebri pseudotumor. Me remitió a un especialista que dijo que en realidad tenía drusen de disco óptico, y me remitió a otro médico que dijo que en realidad solo tengo miopía extrema, lo que significa que realmente soy realmente miope. Eso es todo. Y resulta que la visión del túnel fue el resultado de algo como resultado de algo completamente diferente. Eran un síntoma de migrañas constantes sin el dolor, lo que supongo que es afortunado porque el dolor es lo que apesta sobre las migrañas. Así que tuve un pequeño síntoma que resultó ser serio y luego resultó no ser grave. Barra inversa __, barra diagonal. Es curioso cómo algo que parece grave puede ser solo un malentendido. Eso me recuerda a un amigo que pensó que tenía algo serio, pero solo era su falta de sueño. Se estresó mucho, pasó por varios médicos, y al final solo necesitaba descansar un poco más. A veces, los síntomas pueden confundirnos, pero lo importante es no dejarse llevar por el pánico. Al final, todo era más simple de lo que pensaba. El año pasado, alrededor de Navidad,
Estaba trabajando durante el fin de semana y me sentí como un dolor estreñido en el estómago, pero seguí trabajando. Me desperté el día de Navidad y no pude salir de mi cama de la cantidad de dolor en el que estaba. Sentí que había un ladrillo en el estómago. Fuimos al hospital y me dijeron que tenía apendicitis, y si hubiera esperado otro día, habría estallado dentro de mí. El dolor fue el peor que he sentido, pero la cirugía me hizo sentir mucho mejor. El año pasado, justo en Navidad, estaba trabajando y me dolía mucho el estómago, pero seguí con lo mío. El día de Navidad no pude levantarme de la cama del dolor. Fuimos al hospital y me dijeron que tenía apendicitis. Si hubiera esperado un día más, me habría complicado bastante. La cirugía fue lo peor, pero al final me sentí mucho mejor. Una experiencia que no olvidaré. Me desperté una mañana con un dolor de cabeza asesino, sin apetito y vomitando cada vez que intentaba comer. Supuse que era una resaca, normalmente no los consigo en absoluto, pero la noche antes de haber estado bebiendo con el estómago vacío, así que no pensé mucho en eso. Me di cuenta de que algo estaba mal cuando ni siquiera podía tomar un bocado de mi desayuno y mucho menos mantener el café o incluso el agua. Fui al hospital por la noche sintiéndome ligero, súper mareado, como si estuviera a punto de desmayarme en el autobús, pero pensé, oye, solo me resbaló y no me acostumbrarán. Solo necesito una siesta. Y descubrí que tenía norovirus y estaba muy deshidratado. Pasé unas buenas horas en un 4 cuando estaba destinado a estar fuera celebrando mi 21 cumpleaños, c. Una vez, me desperté con un dolor de cabeza impresionante y nada de apetito. Pensé que era una resaca, ya que la noche anterior había estado bebiendo sin comer. Pero no podía ni tomar agua. Al final, fui al hospital y resultó que tenía norovirus y estaba deshidratado. Pasé unas horas en gotero cuando debería estar celebrando un cumpleaños. Fue una forma difícil de comenzar la 21. Estaba en clase en la escuela secundaria hace unos años y comenzó a tener un dolor menor en el lado izquierdo de mi estómago. No pensé en nada, ya que solo comí bastante para el almuerzo. Pasan los siguientes días y el dolor mientras estaba pequeño emigró al lado derecho de mi estómago. Y luego, durante el almuerzo, 4 días después, el dolor simplemente explotó. No podía pararme o caminar sin la ayuda de mis amigos, así que llamé a mi papá y él me llevó a la sala de emergencias. Algunas pruebas más tarde y los médicos dicen que tengo apendicitis. Así que estoy preparado para la cirugía y aquí que no es apendicitis. En cambio, es una condición médica rara llamada Meckel's divertículo. Básicamente, una pequeña parte de mi intestino delgado nunca se disolvió antes de que yo naciera, lo que normalmente sucede. Ahora esa pequeña parte estaba comenzando a envolver mi intestino delgado y causando pequeñas rupturas. Lo que a su vez estaba causando que las toxinas se liberen en mi cuerpo. Puedo decirles que las próximas 2 semanas de mi vida no fueron divertidas en absoluto. Los médicos retiraron la paja, drenaron las toxinas y repararon rupturas. Pero el daño ya estaba hecho. Tuve que estar en una dieta desintoxicante durante 2 semanas. Lo cual no fue muy difícil considerar que apenas pude mantener nada bajo durante esas 2 semanas debido al intenso dolor en mi sección media de la cirugía y las toxinas. Estoy bien ahora, afortunadamente. La historia es bastante intensa. Te duele el estómago, piensas que es por la comida, y resulta que tienes un problema raro. Pasar por emergencias y enterarte que no es apendicitis, sino otra cosa, debe ser aterrador. La recuperación, con dieta y dolor, suena duro. Pero al final estás bien, eso es lo importante. A veces la vida te da sorpresas que no esperas. Estaba produciendo una sustancia maloliente desagradable de los documentos de mi nariz, no podía explicarlo. Trató como una infección sinusal normal, nunca lo fijó. Fui a mi dentista y resultó que tenía un micro agujero en la línea de mi encía y las bacterias desagradables estaban barriendo mi canal nasal y causando la situación que el único curso de acción era quitarme los dientes superiores. Pobre higiene dental, así que cepille sus chompers, niños. Eso suena bastante desagradable. A veces las cosas más simples pueden causar problemas grandes. Recuerdo un amigo que también tuvo un problema dental y no se dio cuenta hasta que empezó a tener dolores de cabeza. Al final, todo se resolvió, pero definitivamente aprendió la importancia de cuidar su higiene. A veces, los problemas de salud no son tan evidentes y pueden afectar más de lo que imaginamos. Cuando tenía 10 a 11 años, comencé a perder peso al principio, realmente no pensé mucho en eso, pero terminó siendo la diabetes tipo 1. Y los doctores dijeron que estaba cerca de meterme en coma o morir, nunca pensé mucho, pero ahora que pienso es que fue bastante aterrador y sirviente. Me está yendo bien ahora que fueron de 4 a 5 años en el pasado. Eso suena realmente complicado.
A esa edad, no entendemos completamente lo que significa enfrentar algo así. Es bueno saber que ahora estás bien. Es curioso cómo las experiencias difíciles nos marcan, aunque en su momento podamos no darle tanta importancia. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la salud. Al menos has salido adelante. Tenía sed y tenía un tipo de dolor en el lado derecho. Resultó que tenía prejuicios, reversibles, y el comienzo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Ambos fueron atrapados temprano y pudieron ser controlados por análisis de sangre de rutina. También tuve problemas para sentirme cansado, doloroso y realmente curación de heridas lentas. Resultó que mis niveles de vitamina D eran tan bajos que mi cuerpo estaba en un estado crítico. Apenas tenía suficiente para mantener mi cuerpo en funcionamiento, y mucho menos lo suficiente como para cultivar un tejido sano y sanar. Es en parte, porque no tengo suficiente luz solar, pero aparentemente también es un problema genético. Mi médico lo atrapó con solo mirarme, lo cual fue sorprendente, ya que tengo otros 5 médicos que no notaron nada. Una vez me sentí muy cansado y noté que me dolía el lado derecho. Fui al doctor y resultó que tenía problemas de hígado y niveles de vitamina D muy bajos. No recibía suficiente sol y ni siquiera mis otros 5 médicos se dieron cuenta. Mi doctor fue el único que lo identificó rápidamente. Ahora tengo que cuidar más mi salud y asegurarme de que mis niveles estén bien. Comencé a masticar compulsivamente el hielo. Por lo general, bebo agua sin hielo, por lo que era realmente extraño para mí buscar hielo. Decidí buscar en Google por qué ansiaba hielo, y resulta que es un síntoma común para la anemia por deficiencia de hierro. Tenía muchos otros síntomas de anemia. Soy un ávido corredor y mi milla comenzó a disminuir. También estaba recibiendo falta de aliento al hacer actividades fáciles. También estaba constantemente cansado. Sombraba la siesta todos los días, a veces 2 veces al día, después de dormir más de 8 horas todas las noches. Resulta que mi ferritina era loca, era 1 ng/ml, el rango normal es de 15 a 150 ng/ml. Dado que mi nivel de hierro y mis tiendas de ferritina eran tan bajas, tuve que obtener infusiones de hierro. Eso es interesante. Recuerdo que una vez empecé a notar que me sentía muy cansado después de correr. Al principio no le presté atención, pero luego empecé a buscar respuestas. Resulta que necesitaba más hierro en mi dieta. Después de ajustar un poco lo que comía, me sentí mucho mejor. A veces, nuestro cuerpo nos da señales raras y es importante escucharlas. Estaba recibiendo migrañas y siestas /mucho/, mi primer año de universidad. Me levantaría de la clase y me dormía en la Unión o la biblioteca de estudiantes. Ifwib, odio dormir en público, estoy muy ansioso porque alguien tome mis cosas o me fotografíe. Pero casi diariamente tuve que dormir. Lo atribuí a no dormir lo suficiente por la noche, o simplemente estrés universitario, ya que era mi primer semestre. Una vez que noté que mi frecuencia cardíaca saltaba a más de 210 BPM mientras hacía ejercicio, pensé en preguntarle a mi médico al respecto. Resulta que mi corazón descansa a 130 ppm sin medicado. Sería otro año más o menos antes de obtener un diagnóstico, ya que fue cuando comencé a desmayarme. Tengo el síndrome de taquicardia ortostática postural, macetas. Por lo general, no es amenazante de la vida, pero puede ser absolutamente debilitante. Pasé casi 2 años fuera del trabajo y perdí 2 trabajos en esta condición. Viene con un montón de otros síntomas que no son obvios, como las migrañas, las náuseas /vómitos, que he tenido, etc. Ahora estoy tomando un plan de medicamentos y dieta que lo regula un poco mejor, pero mientras escribo esto, estoy acostado en la cama porque la ducha era todo lo que tenía energía para esta mañana. Entonces sí. El sueño excesivo nunca es una buena señal. Podría ser que necesite dormir más. Podría ser narcolepsia. Podría ser un trastorno del sistema nervioso como yo. Hey, eso suena difícil. Es curioso cómo a veces ignoramos cosas hasta que se vuelven serias. Cuando yo estaba en la universidad, tuve un amigo que siempre se sentía cansado. Pensaba que era por el estrés de las clases. Al final, resultó que tenía problemas de tiroides. A veces subestimamos los síntomas hasta que se vuelven incontrolables. Ahora, él tiene un buen manejo, pero todo un proceso. Hay que estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos dice. No estoy seguro de si esto cuenta, pero tenía un dolor de estómago bastante malo, por lo que estaban buscando ver si eran cálculos renales. Entrada tuve un tumor benigno llamado angiomiolipoma que crecía en mi riñón durante 5 años que si no hubieran encontrado estallaría 6 meses después y me mataron. El dolor de estómago no tenía nada que ver con eso, solo les ayudó a encontrarlo en accidente. Eso suena intenso.
Tener un tumor y no saberlo, y que un dolor de estómago lo haya revelado. Es una de esas cosas que nunca esperas. Imaginar que algo así podría haberte causado problemas serios es un poco aterrador. A veces, lo cotidiano puede llevar a grandes descubrimientos, aunque con un giro inesperado. Espero que ahora estés bien y que todo haya salido bien con el tratamiento. Tenía dolor/diagonal presión que venía detrás de uno de los cuencas de mis ojos. Había tenido un resfriado por un tiempo, así que pensé que tal vez era sinusitis o algo así. Me dolía bastante mal y comencé a tener una doble visión leve. Fui a un paseo en la clínica y no pudieron encontrar nada malo, por lo que acordaron que debía haber sido algún tipo de infección sinusal cerca de mi ojo. Se fue después de unos días, así que lo desencadené. Resulta que ese fue mi primer síntoma de neuritis óptica. Eso suena bastante incómodo. Al principio, no parece tan serio, pero esos tipos de síntomas pueden ser engañosos. A veces, uno piensa que es solo un resfriado o algo menor, pero el cuerpo tiene formas extrañas de avisarnos. Afortunadamente, se te pasó rápido, aunque es bueno que prestaras atención. Nunca está de más chequearse cuando algo no se siente bien, incluso si parece trivial. Pensé que tenía una pequeña picadura de mosquito entre mis dedos de los pies. Me quedé igual durante unos 6 días. Luego me desperté en el infierno de picazón y mis dedos de los pies a ambos lados estaban un poco rojos. Al día siguiente me estaba volviendo loco por la picazón y la mitad de mi pie estaba rojo, así que fui al médico para un ungüento o lo que sea. Resulta que probablemente era de hecho una especie de picadura de insecto. Pero las bacterias habían usado esa pequeña herida para meterse en mi pie, lo que resultó en sepsis severa. Me pusieron a los antibióticos ELA fuerte durante un buen mes y me dijeron que se apresurara al hospital en el momento en que el enrojecimiento se extendió más. Casi muero de una estúpida mordedura de insecto. Y ni siquiera fue por el error. Eso suena bastante intenso. A veces, los pequeños problemas se vuelven enormes. Recuerdo que una vez tuve una picadura de insecto que se inflamó, pero no fue nada tan serio. Fui al médico y me dieron una crema. Este tipo de situaciones te hace pensar en cómo lo cotidiano puede volverse complicado. Es un recordatorio de cuidar bien esos asuntos y no subestimarlos. La salud siempre es primero. No sé si esto se ajusta, pero todavía responderé. Siempre he sido una persona sensible, una cría y tuve emociones intensas. Como adolescente, sufrí de ansiedad y episodios depresivos, pero nunca me diagnosticaron. Mis padres dijeron que no es nada serio, que soy un adolescente perezoso y difícil y necesito superarlo. Bueno, en mis 20 cambios de ansiedad y estado de ánimo, empeoraron. Tuve serios problemas con el autolesión, no pude mantener las relaciones. A los 22 años me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad. He estado en terapia y en medicamentos durante 4 años y lo hago mucho mejor, pero si alguien tomó mis problemas en serio como adolescentes y obtuve ayuda antes, tal vez habría crecido como adulto estable. La verdad es que muchas veces no se toma en serio lo que sienten los jóvenes. Es fácil pensar que solo es una fase. A veces, si a uno le hubieran dado atención cuando lo necesitaba, las cosas habrían sido diferentes. Es bueno que hayas encontrado ayuda y estés mejor ahora. La salud mental es importante y hablar sobre ello puede marcar la diferencia. Nunca es tarde para empezar a sanar. Entonces, cuando tenía unos 13/14, comencé a notar que cada vez que tomaba el Midol las 24 horas, mi pecho se tensaba y le dolía respirar. También noté que esto sucedió cuando tomé Aleve. Le conté a mi madre y una vez que vimos que ambos tenían AINE en ellos, simplemente dejé de tomar cualquier cosa con AINE en todo juntos. Cada vez que los médicos me preguntaron si tenía alguna alergia a los medicamentos, les hablaba al respecto y no se analizaba más después de eso. Sin embargo, fui a un alergista hace unos meses y fue cuando descubrí la verdadera razón detrás de mi problema. Tengo muy malas alergias, así que tomo medicamentos para ello todos los días. Quería ver qué estaba causando mis problemas y aquí, descubrí otras cosas también. Mi problema de alergia estaba directamente a mi alergia a los AINE, y la reacción que estaba teniendo se conoce como broncoespasmos. En realidad me dijo que si tengo otro no va a ser bueno, por lo que debo tener cuidado con lo que tomo. Cuando tenía alrededor de 13 años, empecé a notar que me dolía el pecho al tomar medicamentos como Midol y Aleve. Le conté a mi mamá y dejamos de usar esos medicamentos. No profundizaron en eso cuando se lo mencioné a los doctores. Hace unos meses fui a un alergólogo y descubrí que mis problemas de alergias estaban relacionados con esos medicamentos. Me advirtió que debo tener mucho cuidado con lo que tomo. No es tan malo como algunos de estos que se publicaron, pero hace un año más o menos recibió la gripe por primera vez.
Entonces, junto con la fiebre, los dolores corporales y la gripe normal, mi oído izquierdo parecía realmente relleno. Inicialmente pensé que se debía al exceso de líquido de la gripe. Resultó que después de algunas pruebas tuve una pérdida de audición repentina. El médico me dijo que íbamos a probar un esteroides bastante fuerte para ver si lo pateará de otra manera que fuera mi nueva normalidad. Afortunadamente, el esteroide funcionó, aunque mi tinnitus es peor en mi oído izquierdo y la audición volvió al 80% más o menos. Todavía tengo mi buen oído derecho y mis compañeros de trabajo siguen bromeando. Me comprarán una bocina para la oreja para Navidad. Una vez, un amigo tuvo la gripe y le pasó algo parecido. Tenía fiebre y se sentía mal, pero además, su oído izquierdo estaba lleno. Pensó que era normal por la gripe, pero resultó que tenía pérdida auditiva súbita. El doctor le dio un esteroide, y afortunadamente le funcionó. Ahora su oído izquierdo siempre suena, pero al menos escucha bien con el derecho. La gente le bromeaba con comprarle un cuerno de oído. No es exactamente demasiado serio, pero tuve una uña encarnada y pensé en nada de eso ni en titular para cuidarlo. Finalmente se infectó y tuve que ir al médico, así que fui y él adormeció mi pie y cortó las raíces para que pudiera sanar adecuadamente. Ha pasado aproximadamente una semana más o menos desde que el médico recortó las raíces de la uña del pie y la infección se está curando más rápido de lo que intentaba antes. Tuve un problema similar con una uña encarnada. Al principio, pensé que podría manejarlo solo. Pero al final, se infectó y tuve que ir al médico. Me adormeció el pie y le hizo un pequeño procedimiento para solucionarlo. Ahora, después de una semana, parece que la infección está mejorando. Es molesto, pero no es tan grave como parece al principio. Estaba cansado en clase, no es sorprendente que tiendo a aburrirme y en algunas clases asiente. Luego tenía sed, tomaría un refresco o jugo extra en la escuela antes de regresar a casa. Entonces no tenía hambre, simplemente no tenía apetito ese día. Luego dormí en casa a todas horas, seguro que me gustaría jugar un videojuego, pero si estoy cansado, el sueño es lo primero. Luego voy al médico con un azúcar en la sangre de más de 600 y en DKA grave. Todos eran cosas pequeñas que pensé que estaban fuera, pero supuse que era por alguna otra razón. No conecté los puntos hasta que fui hospitalizado durante una semana. Suena como una experiencia difícil. A veces, esos signos pequeños pueden pasar desapercibidos. Es fácil ignorar lo que no parece grave en el momento. Te haces pensar que solo es cansancio o sed. No te das cuenta de la gravedad hasta que algo grande sucede. Lo importante es que ahora sabes y puedes cuidar mejor de ti mismo. Es un recordatorio de que hay que prestar atención a nuestro cuerpo. Pensé que tenía alergias actuando, pero en realidad tenía amigdalitis. Pero más interesante, déjame contarte cuando esto le sucedió a mi gato. Entonces mi gato Loki tenía una pierna que lo estaba molestando. Estaba en la universidad y mi madre pensó que era solo una lesión de él saltando y aterrizando mal. Vengo a visitar cuando Loki tiene su cita veterinaria, así que lo llevo a ella. Resulta que debajo de todo su pelusa es un absceso y está justo por encima de su pierna. Ahora está bien, pero aún vuelve a crecer su cabello lentamente. Eso suena complicado. Recuerdo una vez que mi perro se lastimó mientras jugaba. Pensé que solo era un rasguño, pero resultó ser algo más serio. Fui al veterinario y, afortunadamente, solo necesitaba un par de puntos. Al final, volvió a estar bien y seguía persiguiendo su bola. A veces, las cosas no son lo que parecen. Es bueno que Loki esté mejor y recuperando su pelaje. Estaba teniendo dificultades para respirar de mi fosa nasal izquierda. No pensé nada durante meses y solo lo impedía la congestión de las alergias. Finalmente di y fui al médico. Algunos prueban más tarde y resultó que tenía un quiste de tamaño trimestre en mi cavidad nasal. Una cirugía más tarde y volví a la normalidad. A veces ignoramos cosas hasta que se vuelven serias. Un amigo tuvo problemas para respirar por la nariz y no le prestó atención. Pensó que era solo alergia. Al final, fue a ver al médico y resultó tener un quiste. Lo operaron y ahora está bien. A veces, es mejor revisar cosas antes de que se agranden. Como alguien que ha tenido neumonía 3 veces, una vez cuando estaba de vacaciones en Florida y pasé un día entero caminando por Disney World, siento tu dolor. La última vez fue tan mala que en realidad me hizo dejar de fumar, y no porque tomé una decisión consciente de parar, fue porque no podía respirar normalmente el tiempo suficiente para romper el hábito. Entiendo. Una vez estuve resfriado durante un viaje con amigos y no podía disfrutar de nada. Recorrimos la ciudad, pero cada paso era un esfuerzo.
Al final, solo quería descansar. Aprendí que a veces la salud es lo primero, incluso en vacaciones. Después de eso, me cuido más. Viví así con síntomas crecientes durante casi 20 años. Me alegra que te diagnosticaran más rápido que yo. Solo he estado en esta cosa libre de gluten durante poco más de un mes, y aunque llevará años ser normales, nuevamente, ya me siento mejor. Es bueno poder confiar en un pedo en estos días. Es impresionante cómo los cambios en la dieta pueden afectar la vida. Recuerdo que un amigo tuvo problemas similares y se pasó al gluten free. Al principio fue difícil, pero poco a poco se fue sintiendo mejor. La confianza en el cuerpo se vuelve importante. Hay algo liberador en no tener que preocuparse por esos momentos incómodos. Ahora disfruta comer sin esas preocupaciones. Estoy casi como tú. Tengo periodos súper irregulares, que luego descubrí que se debió a mis problemas de salud y hormonas. Mi periodo no llegó durante todo un año durante mi año de intercambio en el extranjero porque seguía enfermo. Mi familia anfitriona me puso a dormir y estaba expuesto al frío cada vez que entraba y salía de la casa principal. Era la razón por la que seguía enfermo. Cuando estoy estresado o no como o duermo correctamente, también deja de venir. Este año solo he tenido 3 meses de periodos. Pensé que este junio sería el tercer mes consecutivo de no tenerlo. Pero recientemente comencé a tomar 200 miligramos de vitamina E todos los días y comencé a levantarse temprano y dormir temprano nuevamente y volvió. Es curioso cómo el cuerpo responde a las circunstancias. A veces, uno no se da cuenta de que el estrés y otros factores afectan tanto. En mi caso, también he lidiado con problemas de salud que alteran mi rutina. Recuerdo un tiempo en el que todo era un caos por no cuidar de mí mismo. Al final, encontré mi propio ritmo y pude estabilizarme. Es un viaje, pero hay que escuchar al cuerpo. Descubrí que tenía COS enero de 2013, dijo que es poco probable que tenga hijos. Todavía en la píldora, porque no se arriesgaba. Quedé embarazada de abril de 2013. Ahora tengo un hermoso terror de 5 años. ¿Quién estaba claramente desesperado por nacer? Honestamente, no pueden decirte si quedarás embarazada de forma natural. La concepción es extraña. Es curioso cómo a veces la vida te sorprende. Aquí estaba, pensando que sería complicado tener hijos debido al diagnóstico, y luego, de la nada, llegó mi pequeño. A veces, las cosas no salen como uno espera. Mi hijo es toda una aventura que nunca vi venir. La concepción realmente no tiene reglas y siempre hay espacio para lo inesperado. Puedo tomar una enorme píldora de vitamina B12 todos los días porque he estado en medicina de acidez estomacal durante años. Afortunadamente, mi médico sabía que era un efecto secundario de la medicina y me ha estado probando regularmente para B12, durante años como parte de mi trabajo de sangre de rutina. Finalmente se puso lo suficientemente bajo como para que me recetó B12. No tenía idea, pero me siento mejor. Es interesante cómo a veces los medicamentos pueden tener efectos inesperados. Mi amigo pasó por algo similar con su medicación y también le recetaron vitaminas. Al principio no pensó que necesitara, pero después de un tiempo notó que tenía más energía. A veces, cuidar de nuestra salud significa prestar atención a las cosas pequeñas que nos dice el cuerpo. Es bueno que estés en control con los análisis y vitaminas necesarios. Creo que esto es más común de lo que la gente sabe. Siempre he sido un búho nocturno y, como artista, pintor, nunca podría trabajar hasta después de la medianoche. Por lo general, trabajaría en una pieza de 1 a 6 am. Pero este no es un estilo de vida sostenible cuando tienes que trabajar a las 8 de la mañana. La peor parte es cuán duro me juzgó la gente. Estuve despierto toda la noche, así que debo ser un drogadicto irresponsable, ¿verdad? No, pero mi cuerpo nunca quiere dormir hasta al menos las 3 de la mañana. De esta manera, no soy neurotípico, pero no creo que nada esté realmente mal conmigo. Estoy en medio de reentrenar mi cuerpo para adaptarme a un horario más normal. Esto incluye medicamentos, pero estoy tratando de prescindir de sí. El podcast Sleeping With me había sido un regalo del cielo. No sé cómo funciona, pero lo hace. Lamentablemente, ya no pinto. Simplemente no tengo ganas de crear a las 2 de la tarde como lo hago a las 2 de la mañana. Es normal que la gente no entienda esos ciclos. Yo también tengo amigos que crean mejor de noche. Luchan con horarios y la presión de lo que otros piensan. El cambio de rutina puede ser difícil. He probado podcast y a veces ayudan. Es una pena que dejes de pintar, pero tu bienestar es lo más importante. Tal vez encuentres un nuevo modo de crear más adelante.
Recientemente me di cuenta a través de la terapia que mis años de perturbación emocional, problemas interpersonales y otros problemas de enfermedades mentales fueron CPTSD de la negligencia emocional infantil. Aprender eso y explorar mi pasado a través de esa lente realmente ayudó a replantear muchas cosas sobre mí, que había visto como defectos inherentes e irredimibles. Espero que los cambios hayan sido positivos y sigan siendo. Es interesante cómo la terapia puede abrir cosas que no sabías que estaban ahí. A veces, entender de dónde vienen esos problemas puede realmente cambiar la perspectiva de uno mismo. Es un proceso complicado, pero parece que está funcionando para ti. Espero que sigas viendo esos cambios positivos en tu vida. Curiosamente, cuando era más joven, la idea de prótesis me asustó. Pero después de haber hecho todo esto, estoy muy interesado en la idea del transhumanismo y amo la idea de que soy de la generación que podría ver cibernética de cuerpo completo cuando soy un anciano. Estoy bastante dispuesto a reemplazar cualquier cosa que necesite reemplazar en este punto a medida que envejezco. Es curioso, cuando era más joven, me asustaban las prótesis. Ahora, después de todo lo que he pasado, me parece interesante el transhumanismo. Me gusta pensar que mi generación verá cibernética corporal completa al llegar a la vejez. Estoy dispuesto a reemplazar cualquier cosa que necesite ser reemplazada a medida que envejezca. Estoy muy contento de escuchar eso. Estoy seguro de que es mucho más feliz después de arreglar los dientes. Obviamente, no puedo hablar por él, pero puedo decir que si bien siempre he sido una persona muy segura, mis dientes fueron una fuente de vergüenza para mí cuando era más joven, y después de que fueron arreglados y pude hablar nuevamente, me sentí mucho mejor conmigo mismo. Solía ocultar mi sonrisa, especialmente cuando me reía, y era neurótica como una mierda por tratar de asegurarme de que mi aliento nunca fuera asqueroso. Me hace feliz saber que mi historia de terror empujó a alguien a cuidar los dientes antes de que algo horrible le sucediera. Es interesante cómo algo tan simple como la sonrisa puede afectar la confianza. Recuerdo que un amigo también tenía problemas con sus dientes y evitaba reírse. Después de arreglarlos, era otra persona. Su actitud cambió y se volvieron más abiertos. Lo mejor es que ya no se preocupaba por su aliento o sus dientes al sonreír. A veces, esos pequeños cambios marcan una gran diferencia en cómo nos sentimos. Tengo un amigo que fue dado de alta unos años después de estar en el ejército por su presión arterial. Afirma que no lo sabía, se unió directamente fuera de la escuela secundaria, afirman que debería haberlo o si lo sabía. De todos modos, tiene que pagar su salario a pesar de que su presión arterial no le impidió hacer su trabajo antes de ser dado de alta. ¿Devolverle su salario? Increíble, eso es excesivo. Para lo que sabemos, la salud de tu amigo podría haberse visto afectada por su tiempo en el servicio militar. La recuperación honestamente apestaba, bien podría haber tenido medio pulmón. Pasé del nadador de la escuela secundaria y el miembro de la banda, a salir del aliento, simplemente subiendo por las escaleras. Y teniendo en cuenta que esta fue solo mi segunda vez obteniendo neumonía, probablemente sea mejor que no lo vuelva a tener, no he estado en Nueva York desde LOL. Suena duro. Pasar de ser nadador y miembro de una banda a sentir que no puedes con las escaleras es un golpe. Tener neumonía 2 veces debe ser una pesadilla. Nueva York puede esperar, lo importante es recuperarte y volver a hacer lo que te gusta. A veces, estas experiencias te ponen las cosas en perspectiva, ¿no? Al final, la salud es lo primero. Un conocido mío de la escuela secundaria tenía meningitis bacteriana. Tenía un horrible dolor de cabeza y seguía yendo a la sala de emergencias. Siguieron enviándola lejos diciendo que era solo una migraña. Finalmente se metió en su médico regular, aproximadamente una semana después, y él le controló el líquido espinal y la diagnosticaron. Ella tiene suerte de no haber muerto. La sala de emergencias en mi ciudad es muy negligente. Un mes después de sufrir una lesión en la cabeza, volví al médico porque los síntomas y el dolor empeoraron. Un asistente me dijo que no tenía una conmoción cerebral, sino que solo estaba tenso. 3 meses después, un neurólogo diagnosticó severos síntomas postconmocionales con migrañas. Resulta que las migrañas estaban dejando cicatrices en el cerebro. Casi un año después, me encuentro un poco mejor, pero no tan bien como antes. Además, un familiar de un amigo falleció por un aneurisma después de ser enviado a casa con un diagnóstico de migraña. Extraño. Sigo escuchando esto, pero lo tuve hace aproximadamente un mes y no fue tan malo. El médico incluso comentó que se veía realmente mal, pero no fue tan doloroso. Quiero decir, los músculos del cuello y la espalda estaban bastante doloridos,
Realmente no podía girar el cuello, pero tampoco me impidió funcionar normalmente. A veces, te preocupa más lo que ves que lo que sientes. Recuerdo una vez que fui al médico por un dolor en la espalda. Me dijo que era grave, pero yo solo sentía un poco de molestia. Podía moverme bien y hacer mis cosas. Es curioso cómo la percepción puede cambiar lo que pensamos que nos pasa. Al final, solo era un aviso. Creo que se da como una forma de reducir la inflamación. Tenía la parálisis de Bell hace unos años. El médico no pudo determinar la causa exacta, sin embargo, puede activarse de la inflamación que rodea un nervio justo debajo de la línea de la mandíbula. Además, el 100% vaya al médico para descartar un derrame cerebral y obtener medicamentos para la recuperación. La parálisis de Bell puede causar daño nervioso irreversible, aunque las recuperaciones totales /diagonal mayoritarias son el resultado más común si se trata rápidamente. Suena complicado. Conocí a alguien que también tuvo parálisis de Bell. A veces, el cuerpo reacciona de maneras raras y no siempre hay una respuesta clara. Es importante ir al médico para descartar cosas graves, como un derrame. Lo bueno es que muchos se recuperan bien si lo tratan a tiempo. Aunque siempre da un poco de miedo no saber exactamente qué lo causó. Lindo. Lo mejor que obtuve hasta ahora fue un accidente de pelea de espada durante la recreación de pelea medieval, pero afortunado de que el fotógrafo estuviera allí para capturar todo. Echa un vistazo a las fotos en nuestra página de Facebook, la persona con la que estaba hablando inmediatamente sacó su teléfono para comenzar a ver, no tengo idea de cuán lejos habrían llegado si no me hubiera reído. Eso suena entretenido. Recuerdo que una vez estuve en una pelea de espadas en una recreación histórica. Me caí y todos se rieron. La mayoría de las fotos salieron bien. Seguro que si alguien no hubiera grabado eso, nadie lo habría creído. Todos pensaban que me había pasado algo terrible, pero yo solo estaba riendo. A veces, estas cosas son más divertidas de lo que parecen en el momento. Un amigo de un amigo casi se quedó ciego cuando le dio tejas en la cara. No tenía idea de que incluso podía afectar los ojos hasta que me lo dijo. Y para agregar insulto a la lesión, su novio rompió con él porque parecía asqueroso y necesitaba quedarse en casa y ser atendido en lugar de salir, todo el tiempo como lo hicieron antes de tener culebrilla. Eso suena bastante duro. No sabía que el herpes zóster podía ser tan grave, especialmente en la cara. A veces, la gente no entiende lo difícil que puede ser lidiar con estas cosas. Además, perder a alguien en esos momentos solo hace que todo sea más complicado. Suena como un mal momento para él, espero que ahora esté mejor. Me enviaron un DR diferente de la misma práctica cuando fui a la sala de emergencias por dolor abdominal. Pensé que tenía que ser mi apéndice. Resultó que el quiste era tan grande que finalmente estaba poniendo demasiado estrés en mi ovario, y también irritando todo mi cuadrante inferior derecho de mi abdomen. Pero amo a mi nuevo DR, ella ni siquiera es un poco despectivo por ninguno de mi dolor o quejas. Ella es la mejor. A veces, las cosas no salen como esperas. Fui a urgencias por un dolor en el abdomen, pensando que era mi apéndice. Al final, era un quiste que estaba causando estrés. Pero lo bueno fue conocer a mi nueva doctora. Es genial, siempre escucha mis quejas y nunca minimiza mi dolor. Es un alivio encontrar a alguien así en esas situaciones. Aún no. En realidad, literalmente obtuve el coraje de entrar en las píldoras de BC y estoy esperando mi periodo para comenzar. Mi primer paquete. Espero que ayude, es bueno escucharlo. También tengo que tomar Advil una vez atrás durante 3 días consecutivos del mes, así que espero no tener que hacer eso. También planeo tomar las pastillas continuamente y saltar mis periodos por completo. Mi médico recomendó el uso continuo de anticonceptivos hormonales. Sin menstruación, no hay dolor. Esto le da un respiro a mi sistema hormonal para manejar el problema. Aunque puede que no sea una solución permanente, me permite disfrutar más de la vida sin tener que programarla alrededor de mi ciclo menstrual, que solía ser muy limitante. Los anticonceptivos han significado un cambio significativo, aunque he experimentado algunas variaciones en mi deseo sexual. Sí, y en mi tiempo, cualquier condición médica encontrada después de que Basic se considerara relacionado con el servicio y recibió un cheque cada mes. Se descubrió que un amigo tenía bajos niveles de testosterona después de 2 años en tiempo difícil en las pruebas de PT. El gobierno le envía un cheque cada mes durante los últimos 30 años. E hicieron sus tratamientos mientras él todavía estaba en el ETSU unos 4 meses después de mí.
Es interesante cómo las condiciones médicas pueden influir en la vida de las personas. Mi amigo tuvo que lidiar con eso tras sus años de servicio. A veces se siente raro pensar en cómo, después de tanto tiempo, esa evaluación les proporciona un apoyo financiero. Él siempre dice que le ayudó a tener una vida más estable después del ejército. Al final, cada quien enfrenta sus propios retos, ¿verdad? Mi OB-GYN me aconseja que tome BC sin parar, no sé si funciona con todo tipo. Sin periodo igual a sin dolor. También permite que mi sistema hormonal esté en un descanso para detener la endometriosis por ahora. Puede que no funcione toda mi vida, pero al menos, puedo disfrutar de mi vida sin tener que planificarla en mi periodo porque un cuarto semanas no puedo moverme. En camino, BC cambia mi vida. Libido cae, pero todavía estoy tratando de encontrar la mejor píldora para mí. Y prefiero no tener libido que tener calambres de época como yo también usé. Entiendo lo que dices. Pasar por esos dolores menstruales puede ser muy complicado. Tomar anticonceptivos sin parar suena como una buena opción para muchas personas. La posibilidad de tener un poco más de control sobre tu cuerpo y tu vida es importante. A veces, los anticonceptivos pueden traer cambios no deseados, pero como dices, es un intercambio. Esperemos que encuentres la opción que mejor te funcione. Soy el primero. Como acordé dejar que lo documentaran para una revista médica, sí sé que hay fotos por ahí. Pero no recuerdo en qué revista se publicó, y como la mayoría de las revistas probablemente esté detrás de un muro de pago académico. Desde entonces ha habido un pequeño puñado de otras personas que habían hecho algo similar, aunque una versión más avanzada de la misma. Una vez, cuando necesitaba reemplazar mis platos, algunos de los médicos como el laboratorio de fabricación médica a los que fui quería conocerme, ya que habían estudiado mi caso antes. Parece que has pasado por algo bastante único. Que los médicos estén interesados en tu historia habla de lo inusual de tu situación. Es curioso pensar en cómo los casos médicos pueden convertirse en estudios para otros. Me imagino que debe ser extraño ser objeto de estudio, pero al mismo tiempo demuestra cuánto han aprendido de ti. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.